yo en una de las charlas a las que fui me quedo con esta frase, que es que el ser humano es, es capaz de hacerse multimillonario y de perderlo todo, pero es incapaz de perder un poco. Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiézalo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola a todos, bienvenidos un domingo más al podcast Historias de Emprendedores. Como cada semana estoy aquí, una vez más, compartiendo historias de personas que están ahí emprendiendo, que tienen sus proyectos en marcha, que tienen sus empresas funcionando. Y esta semana tengo la suerte de contar con un invitado muy especial, que es presidente de AGE, que tiene un grupo empresarial muy potente aquí en Canarias. Y nada, bienvenido, Dai. Gracias a ti, Javi, por este ratito, ¿no? Que siempre es bueno compartir con la gente. Aparte que me parece que tú también eres un fiel defensor del emprendimiento y tal. Uno de los proyectos que están desarrollando es precisamente para fomentar eso con el núcleo que tienen ahí creado, el coworking que desarrollaron y tal. Y ahora hablaremos un poquito sobre eso, pero primero para la gente que está llegando aquí nueva, les quiero, y para ti también, Ade, que no te lo comenté al principio, hacerles saber que este es un proyecto que nace básicamente para fomentar el emprendimiento, para que las personas que estén aquí llegando, que vean la historia de personas que también en un momento estaban empezando y al final desarrollaron su proyecto, al final vivieron de lo que les gusta. Y también si hay gente que nos esté viendo y que tenga su empresa funcionando, que sepa cómo funcionan otros sectores, cómo funcionan otras industrias y que pueda coger recortes, pueda coger ideas ahí y servir de inspiración. Dicho esto, que sepan que tienen abajo en la descripción, si nos están viendo en YouTube o en Spotify, también en la descripción, un enlace para unirse a un grupo, ¿vale? Es un grupo de la comunidad MP, en el que ahí estamos muchos emprendedores compartiendo nuestras historias, nuestros recorridos y haciendo un poquito de networking, haciendo un poquito de relaciones para apoyarnos. Así que nada, ya empezamos con Adai, empezamos ya con el tema, con la materia. Adai, ¿quién eres? Que la gente te conozca un poco. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Sí, bueno, a día de hoy cuando me presento, pues digo, soy Adai Hernández, emprendedor por naturaleza, y a día de hoy, pues presidente de los jóvenes empresarios de Las Palmas, vicepresidente de AGE Canarias, y bueno, pues entre otras cosas, pues socio fundador de Protenum Consultoría, gerente de Roca Duarte Asesores, socio de Flatguest Turismo, y bueno, partícipe en otras iniciativas del mundo empresarial, o sea, alguien con inquietud y que nada, con ganas de hacer cosas distintas en esta isla. Emprendedor en serio, ¿no? Porque tienes varios proyectos ahí en los que estás asociado con otras personas y tal, pero que estás ahí creando valor. Qué guapo eso. Cuéntanos un poquito cómo fue que llegaste hasta tener todas estas empresas, estar en tantos proyectos a la vez, porque me imagino que no sería de repente, pues ver, me meto aquí a todos los proyectos que salgan. No. Hombre, yo siempre cuento que pues desde joven siempre me gustó emprender en otras iniciativas, ¿no? Siempre pongo el ejemplo con 15 o 16 años cuando organizábamos alguna fiesta entre amigos o nos íbamos a un fin de semana al sur, pues yo era el que un poco pues, coordinaba a la gente, organizaba el cotarro, cogía el dinero de todos, pagaba, ¿no? Un poco administraba, gestionaba, coordinaba, pues siempre pues bueno, me gustaba esa, no tenía esa inquietud de hacer cosas, ¿no? y de organizar. Y así, pues bueno, pues empecé, ¿no? Mi primera empresa la fundé con 21 años, con 2 socios más, y de Bilingüe Eventos, una empresa de eventos, bueno, con 20 años y trabajando, ya yo estaba trabajando en la gestoría Roca, era, bueno, pues el chico que un poco pues prestaba auxilio a otros departamentos, hacía los servicios de la calle, pero bueno, decía, oye, pues mira, pues tengo inquietud y a pesar de estar aquí, pues vamos a hacer algo. Y creé una empresa de eventos con 2 amigos más. Eso nos dio la oportunidad de aprender mucho. A día de hoy la mantenemos abierta, sin actividad, pero bueno, sigo presentando esos impuestos de sociedades inactivos, pero sí lo que nos dio esa empresa fue un golpe de realidad de cómo se hacen las cosas, ¿no? Nos lo pasamos bien porque al final nos gustaba hacer eventos y nos lo pasamos bien, pero tampoco era una empresa demasiado rentable porque, entre otras cosas, no le prestábamos toda la atención del mundo porque cada uno tenía su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hice mi primer pinito y bueno, pues tuvimos 3 añitos con la empresa abierta y con actividad en lo que compaginamos con nuestras empresas. Después pues, tuve un parón en el que dediqué todos mis esfuerzos a crecer internamente en la empresa en la que trabajaba. Eso fue con los 20, ¿no? De los 20. De los 23 a los 30 más o menos, pues me dediqué un poco pues, a eso, a intentar seguir formándome, porque aquí sí es verdad que hay que decirle a todo el mundo que la formación continua es vamos, imprescindible en los tiempos que corren, ¿no?
las cosas cambian y cada vez cambian más rápido. Y además, si quieres hacer algo, entiendo que tienes que intentar ser el mejor en tu sector, ¿no? Igual no llegas a ser el mejor, pero si vas con ese ánimo de seguir formándote para intentar ser el mejor, pues seguramente tendrás una buena posición, ¿no? Pues ahí me dediqué pues a formarme, a progresar dentro de la propia compañía, y ahí estuve desde los 24 hasta los 30 años, en el que tuve ya mi segunda aventura empresarial, y lo que era la gestoría Roca, pues sufrí un proceso de transformación y constituimos Roca y Duarte Asesores, de la que ahí sí yo tenía un porcentaje de participación y dirigía y la dirección completa de la compañía, esa con la que había empezado a llevar los papeles hace 10 años, pues a los 10 años ya la dirigía, y pues bueno, pues ahí estaba. Eso es lo que me permitió, pues bueno, pues crecer un poco más mi visión, ¿no? mis miras hacerlas más largas, tener un conocimiento más profundo de lo que es dirigir una compañía y empatizar más con el sector empresario. Cuando eres, pues a veces cuando eres empleado, pues tienes otra visión, ¿no? Más tuya, más de tus problemas, y cuando pues empiezas a dirigir equipos y a tener un puesto de responsabilidad más alto, pues comprendes también los problemas que tienen y las preocupaciones que tienen los empresarios cuando gestionan a mucha gente, ¿no? Y les preocupa llegar a fin de mes y tener que pagarla a todos, porque al final tienes ese concepto de que dependen de ti, ¿no? Entonces, pues eso también me dio un bagaje importante a nivel personal, ¿no? Y bueno, me hizo pues sembrar otra semillita y decir, bueno, pues igual ahora puedo hacer más cosas. Pues desde los 30, ahora tengo 40, en estos 10 años, lo que he ido haciendo es pues, poner en marcha otras iniciativas empresariales a otras personas. Mi especialidad es el asesoramiento fiscal y la consultoría global, y lo que hago por norma general es que la gente llega al despacho, no sabe un poco cómo darse de alta, qué hacer, me pide consejos, y bueno, pues parece que puedo tener cierta habilidad en asesorarles e indicar cómo hacer las cosas, ¿no? Ahí lo que he hecho es aprender de los demás, en cómo se han constituido, en qué han fallado, en qué no. Y bueno, pues me permitió que hace pues 5 añitos más o menos pusiera en marcha, junto con otros socios y compañeros de la asociación, otra iniciativa que es Flat Guest Holidays, que es pues, una plataforma o una compañía que se dedica a la gestión y explotación del alquiler vacacional. Y bueno, pues ahí muy contento, además en un formato de socios, somos socios multidisciplinares. La compañía pues, tuvo la habilidad de hacerse pequeña en el COVID y mantenerse, ahora pues, gestionamos pues, más de 120 unidades, y bueno, pues ahí también lo que aprendes en esa parte es compartir una iniciativa empresarial con otros socios, que también es un bagaje importante. Cuando te metes en una aventura como esta, saber quiénes son tus compañeros de viaje es importante, y luego aprender a trabajar con ellos y entender y comprender que pues, puntos de vista distintos, pues lo mismo, ¿no? Y ahora, pues hace apenas 5 meses, con 40 años, pues creo que se cierra como mi ciclo emprendedor, y desde febrero del 2022, lo que era Roca y Duarte Asesores, pues se ha transformado en Protelum Consultoría, de la que ahí sí soy el accionista mayoritario, pues aquella empresa de la que empecé llevando los papeles, pues después fui el gerente, pues ahora soy el dueño, y bueno, pues sí es verdad que se consolida pues una trayectoria de 20 años en las que intentando hacer las cosas bien y aprendiendo, pues bueno, llega la recompensa. Y lo que le digo a todo el mundo, ahora estoy un poco pues volcado en hacer fuerte Protelum, ¿no? Y en gestionar este cambio que trae crecimiento, pero esto no va a parar a que siga leyendo y viendo otras oportunidades de negocio en el camino, y siga emprendiendo. Al final el gen lo tienes dentro, y cuando ves algo que puede funcionar, pues vas a por él, ¿no? Te puede salir bien o te puede salir mal, pero por lo menos intentas ir a por él. Te entiendo perfectamente. Yo también soy de esa filosofía de, pues que aquí hay un posible proyecto que se desarrolle, que sea potente. Ah, pues mira, vamos por ahí. Después vamos a por el otro, después vamos por el otro. Y claro, también hay un momento en el que te hay que decir, venga, me enfoco porque si no, ese proyecto no va para adelante. Exacto. Es lo que te pasó con tu primera empresa, ¿no? Que al final la creaste, y como estabas más enfocado en tu trabajo, no estabas tanto con la empresa, y al final pues, tuvieron que... Y no pasa nada, o sea, hay que quitarle el miedo a las personas de fracasar, entre comillas, ¿no? Es normal, o sea, por estadística, 2 de cada 10 empresas son las que se terminan consolidando, y en otros países, como pues, siempre ponemos ejemplo Estados Unidos, ¿no? El que no ha fracasado previamente casi no te tienen en serio a la hora de empezar una iniciativa, ¿no? Es como, bueno, ¿qué experiencia tienes tú en cosas que te hayan salido mal? Pues bueno, así que no, yo sí es verdad que en esto animo a la gente, y desde que soy presidente hace 3 años, ¿no?
que también pues decidí dar el paso a asumir la presidencia por el ánimo que tengo de ayudar a las personas y bueno, incentivar ese ánimo de fomentar la cultura empresarial y de emprender, que la gente se desarrolle por sí misma y que no, si quiere además y si tiene ánimo, porque esto no es para todos, pero que tampoco veas como que tu única solución es trabajar para un tercero cuando quieres hacer otras cosas. Mi marca se llama Empiézalo, ¿no? Y porque también comulgo mucho con esa filosofía que tienes tú de, tío, hay que empezar, hay que montar el proyecto y que sea lo que tenga que ser, que sale fatal, que también con ciertos parámetros, ¿no? O sea, no vas a ir, oye, me hipoteco y me quito la casa. 100.000 euros. No, Sí. hay que ir poco a poco, ¿no? Producto mínimo viable, validar, no sé qué, no sé cuánto. Pero empezar, dar esos primeros pasos y realmente ver si es tu camino por ahí o no. Y si no, pues das otro paso para otro lado y listo. Y Exacto. quería que hiciéramos ahora un poquito de hincapié en eso que estás contando, ¿no? Porque me parece alucinante que en 10 años pasaste de ser el chico de los recados a ser el gerente de la compañía y en otros 10 años pasaste a ser el dueño. O sea, ¿cómo conseguiste eso? O sea, la mayoría de personas querrían eso y tú lo No, hombre, conseguiste. yo lo entiendo. Pues mira, yo creo que lo conseguí uno, porque el que me conoce sabe que soy de un perfil una persona bastante tranquila y con capacidad de gestionar los problemas, ¿no? Entonces, sí es verdad que desde pequeño, o cuando empecé, siempre tenía una visión a largo plazo y de futuro, ¿no? No me quedaba en qué voy a tener mañana o quiero 6 meses, ¿no? Entonces, sí es verdad que hoy nos enfrentamos desde el punto de vista empresarial, de gente que empieza a currar y quiere un ascenso rápido, pide antes de dar, ¿no? Entonces, yo ahí sí es verdad que siempre hablo desde mi experiencia, cada uno después puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero al final lo que hice fue hacerme fuerte dentro de la compañía. Pues cuando era mensajero, pues si podía acabar antes, llegaba antes a la oficina y le pedía al compañero de fiscalidad o el de contabilidad que me dejara cosas para poder ir haciendo. Aunque me siguieran pagando lo mismo como mensajero. Cuando entré dentro del departamento contable, pues también intentaba presupuestar y atender a clientes, aunque eso no fuera un cargo que tuviera que hacer con el salario que cobraba. Y así lo vas aplicando siempre, me voy haciendo fuerte. Al final, pues lo que hice fue que los clientes a los que iba atendiendo, porque además muchos eran amigos míos, conocidos, yo hacía labores comerciales fuera de la oficina, ¿no? Decía, oye, mira, trabajo una asesoría, vente, ¿qué tal? Pues en lugar de, pues los atendía yo, intentaba implicarme un poco en su día a día, venían y hablaban con otro compañero, pues yo también me acercaba, oye, ¿qué tal estás? Y al final lo que conseguí en esos 10 años, aparte de currar mucho para ir teniendo valor desde dentro, ¿no? Y que vieran que tú te esforzabas y podías ir creciendo dentro de los departamentos, es que al final los clientes eran tuyos y no de la empresa. Y te pones en una posición de negociación fuerte en el decir, oye, pues mira, yo quiero seguir aquí porque creo en esto, pero mi posición debe ser otra, porque llevo 10 años demostrando que puedo hacerlo, y si no, pues me voy. Esa fue mi idea. Si no, me voy y me voy, no porque no crea en este proyecto, sino porque aquí sí es verdad que esto es mi techo. Y luego, pues en estos 10 años en los que he sido gerente, pues es aplicar la misma política, pero a una escala un poco superior. Pues sigues haciéndote fuerte en captación de clientes, en promoviendo, aunque la empresa no sea tuya, tratarla como si fuera tuya, la vas haciendo crecer, vas fidelizando a los clientes, haciendo que la gente y tu equipo crea en ti, no porque se lo digas, sino porque un poco predicas con el ejemplo, ¿no? Y bueno, pues este año pues te quedas en la misma posición de decir, oye, mira, era el gerente y socio minoritario, pero yo creo que esta empresa es más mía que de nadie y me gustaría hacerla crecer por este lado. Y bueno, pues al final, en un acuerdo societario interesante, pues accedimos y bueno, pues ahora me convertí en el mayoritario y cambiamos un poco separamos mundos de gestoría y asesoría para darle un perfil nuevo, un nombre nuevo, un empaque nuevo y transformarnos, que es una de esas fases en las que yo le digo a mis clientes y amigos que la empresa hay que transformarla, ¿no? Porque muy pocas marcas duran más de 10 años en el mercado si no eres capaz de darle un toque más, de transformarlas, ¿no? Entonces Roque Duarte llevaba 10 meses en el mercado, tocaba transformarla a Protel en consultoría y seguiremos evolucionando, la seguro. Yo, salvo Vic, que lleva 50 años vendiendo bolígrafos de la misma manera, pocas empresas veo que después de ese periodo el primer paso, que son esos 3 primeros añitos, 2-3 primeros años de duros, ¿no? De colocarte en el mercado, luego viene un periodo complejo que es el de consolidación, que es de los 3 a los 10 años más o menos, y a los 10 años hay que transformarse.
O sea, hay empresas que antes y después, no, esto es una generalidad, pero la lectura es que tienes que seguir transformándote, la competencia se transforma, la gente que viene detrás viene haciendo cosas nuevas. Entonces, bueno, pues ahí, esa es más o menos la historia. Y lo que sí he hecho, o sí hago con esto, es que tengo compañeros que eran compañeros míos hace 20 años, ¿no? Cuando llevaba los papeles, ahora son empleados, ¿no? Por así decir, pero siguen siendo compañeros para mí. Y lo que creo mucho y hago es promoción interna. Pues gente que era, pues bueno, un administrativo del área laboral, pues ahora es el director del área laboral. Hay otros que son socios también del despacho minoritarios en una ascensión desde dentro, ¿no? Y bueno, Javi, esto es un poco, ha sido una historia de paciencia y curro, y sobre todo lo que le digo a la gente, una visión a largo plazo, que a veces las miras cortas nos hacen, nos obstaculizan el fin del camino, ¿no? Miramos muy lo que va a pasar mañana o pasado y quiero el resultado mañana y pasado, y esto no es así, el resultado tiene que ser a largo plazo. Tal cual, yo ahí soy como tú y sobre todo me llamó la atención una cosa que dijiste al principio, ¿no? Que desde siempre sentiste la empresa y no la sentiste, pero la viviste como si fuera tuya, ¿no? Y oye, pues no es mía, no soy el propietario, pero trabajo para generar los mejores resultados, ¿no? Y al final, para mí eso es emprender, ¿no? Dedicarte a solucionar problemas. Cuando montas una empresa, solucionas problemas de clientes, cuando eres empleado, solucionas problemas de la empresa. Sí, sí. Y si solucionas bien los problemas, pues al final va a haber esa promoción que los dueños obviamente no son tontos. Si ven a una persona que genera resultados, pues van a decir, pues venga, vamos para adelante. Tú, promoción interna, como estabas diciendo tú antes. Hasta que emprender se puede hacer en cualquier nivel. O sea, emprender, no, siempre tenemos la idea de montamos mi negocio, pero no, tú puedes emprender desde la propia empresa para la que trabajas, puedes emprender en cualquier cosa, ¿no? Es el ánimo que tengas, así que sí, sí, claro. Incluso en la vida misma, ¿no? Porque al final emprender es llevar a cabo un proyecto. Y bueno, tú también estás con un proyecto ahí más personal, ¿no? Me parece que tienes a tu niño pequeñito A por mi ahí. niño de 13 meses, ese ha sido mi emprendimiento, vamos, ese ha sido mi mejor proyecto. Y lo mismo, además cuando te decides a emprender un proyecto familiar como este, pues también parametrizas, ¿no? Oye, es el momento, si quiero emprender este proyecto familiar, tengo que tener tiempo para dedicarle a ese proyecto familiar porque al final es el proyecto de tu vida, ¿no? Yeah. Y sí, pues bueno, pues nos decidimos también, y ahí sí es verdad que se lo digo a todo el mundo porque sí es verdad que la conciliación es complicada, pero a día de hoy pues sigo aprendiendo a cómo gestionar mi horario y mi conciliación para no perderme la infancia de Enzo, ¿no? Que me apetece estar con él, entonces pues bueno, ahora lo que hago es que duermo menos. Yeah. Es lo que toca, es lo que toca. Te iba a decir, las faenas que en ese tipo de proyectos no tienes un producto mínimo viable. Pero en realidad sí, porque si adoptas un perro, ya tienes un perro, vas probando ahí cómo va el rollo y después te dices, ah, pues mira, pues igual ahora es momento de tener un hijo. O una planta, como dice la gente, no cuidas Una una planta, blanca. ¿no? Pero sí es verdad que incluso eso, a mí me encantan los animales y nunca, y tuve perros cuando vivía en casa de mis padres, pero a día de hoy nunca quise tenerlo en casa porque no tenía tiempo para dedicarle Yeah. al perro. Oye, y Ada, yo quería preguntarte, ¿qué faenas te ha tocado vivir? O sea, porque en el proceso este de, comprar una empresa, de tal, de cual, o de dirigir un equipo, me imagino que no será fácil, o un despido que te tengas que enfrentar, o que te llega un problemón de Hacienda, o no sé qué, o de clientes incluso. ¿Qué cosas ha sido así que tú digas, pues aquí fue una faena, pero aprendí un montón de cosas? Mira, cuando hace 10 años creamos Roca y Duarte Asesores, veníamos de una empresa muy potente, que era la gestoría Roca, ¿no? Y al final, como nos cogió una fase de la crisis del 2008, crisis inmobiliaria, y aquella era una empresa que tenía 25 trabajadores, entre 23 y 25, y cuando creamos Roca y Duarte Asesores, de esos 25 solo nos fuimos 7. Ahí nos tocó hacer una criba de casi 18 compañeros, y fue un momento complicado, ¿no? Porque mucha gente, tenías que dejar a mucha gente fuera del proyecto, y había que decidir. Y es un momento difícil porque por mucho que tú le expliques a la gente cuáles son los motivos y la obligación que tienes de hacer de tomar una decisión como esa, no todo el mundo la va a entender, ¿no? Yeah. Entonces, probablemente desde el punto de vista empresarial, uno de los peores momentos para el empresario, pues, y ahí hay que quitar ese, bueno, esto que nos ponen siempre encima, despedir es una faena complicadísima, ¿no? Pero complicadísima. A mí sí es verdad que después de esa iniciativa, cuando fuimos 7, ahora somos 23, estoy en esa fase en que me ha tocado más contratar que despedir. Y bueno, pues
salvo aquella y alguna experiencia pequeña que he vivido en la oficina de una empleada particular, no he tenido más, pero ha sido un trato muy desagradable. Sí es verdad que luego para mí lo peor o los peores momentos que hemos pasado han sido cuando ha habido problemas financieros, ¿no? El problema en el que tú dices, bueno, estás arrancando un proyecto grande, necesitas un poco de ayuda, tus clientes pues te pagan un poco más tarde, tú tienes que pagar a tus empleados, pues la incertidumbre que te genera los días anteriores y posteriores a pagar la nómina cuando estás empezando son complicados, ¿no? Porque tú quieres atender y quieres pagar el trabajo de la gente que está contigo, ¿no? Y a veces por muy cuadrado que lo tengas, pues si 2 facturas se te retrasan, el banco no te sacó el producto en un momento determinado, pues haces previsión, pero por hecho por B te sale mal. También son momentos duros y complejos en los que hay que estar preparado, dar la cara y hablar. O sea, aquí no ahogarte en el problema porque al final no lo vas a solucionar, sino intentar digerirlo. Hay una parte de personalidad importante en el empresario, en esa parte, en la capacidad que tenga de resolver los problemas y de afrontar las preocupaciones, ¿no? O sea, no puede poder contigo la preocupación, sino tú tienes que poner todos los remedios posibles y te digo, dar la cara y hablar con la gente para que lo entienda en la medida de lo posible, ¿no? Son los momentos más difíciles y también uno que es muy difícil, y yo lo comentaba en una Fuck and Night en las que participé, que es el momento en el que decides cerrar, que es la decisión más complicada en la que yo particularmente me enfrenté en la en la de eventos y bueno, pues nos costó, pero fue una decisión que tampoco dábamos mucho atrás. Pero sí es verdad que he acompañado a mucha gente que ha tenido que tomar la decisión cuando el proyecto no funciona y cuando estás perdiendo dinero y cuando debes y tienes deudas y aún así te sientas y te digo, pero es que tienes que cerrar, es que no vas a salir, tienes que cerrar para que el hoyo no sea más grande. Pues ahí es una decisión complicada y es vital saber tomarla para que el hoyo no sea tan profundo que no pueda luego taparlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí verá que para el que esté emprendiendo, siempre que tiene que tener esa luz encendida de, oye, la cosa va mal porque estoy empezando, va mal porque no me lo acepta el mercado, va mal porque era una idea buena para mí, pero que para los demás no están, estoy perdiendo dinero, pero no hay que amarrarse a lo idílico, ¿no? A que yo tenía este sueño, quería hacerlo y lo quiero hacer a todas, hoy no sale, estate rápido para poner el candado y que puedas salir de eso. Y no provocar un mal mayor, ¿no? Es que se habla en realidad yo creo que poco de este tipo de situaciones y oye, pues esta empresa que se constituyó, que tuvo deudas con sus proveedores para no sé qué, para no sé cuántos, y que a lo mejor el proveedor también dependía mucho de ese cliente, como podía ser tu caso, que tenías un cliente ahí que a lo mejor al final te dejó de ver no sé cuántos miles de euros y tal y cual, y pues el empresario que te deja esa deuda, en la mayoría de los casos también tiene un peso ahí sobre sus hombros que es tremendo y hay que saber gestionarlo también. Y ¿cómo identificas tú ese punto en el que dices, vale, esto no tiene marcha atrás, esto no hay más vuelta de hoja, hay que dejarlo aparte? Bueno, ya no es una cuestión de identificación pura, ¿no? O sea, al final bueno, te lanzas al mercado con un plan de negocio, como todo el mundo ha hecho, tu idea es buena, y bueno, tienes unos recursos iniciales con los que cuentas y a los que muchas veces ese recurso inicial y la parte de financiación que tengas es tu stop. O sea, oye, esto es mi planning de 2 años y sé que esto es lo que yo tengo para desarrollar mi proyecto en 2 años. Vamos, si llegan 2 años y resulta que, bueno, pues no he cumplido mis expectativas, pero veo una trayectoria ascendente en el negocio, igual dice, bueno, merece la pena hacer un esfuerzo más porque voy en línea creciente. Pero si no he sido capaz de generar interés en tu negocio, yo pongo el ejemplo de una cafetería, ¿no? O un local de moda, lo que sea, ¿no? Entonces, si tú ves que inauguras, la gente no va, sigues cambiando la carta, cambias cosas, novedades, pero sigues sin ser capaz de generar recursos suficientes para pagar los sueldos, los salarios, sigues debiendo a proveedores, se te agotan tus recursos propios, no sigas. O sea, si lo has intentado, la la vuelta y tal, seguramente estás equivocado en el modelo, en el mercado. Párate, coge aire, busca una segunda alternativa, intenta, si es tu primera iniciativa, pues yo pongo el ejemplo del restaurante, como me tocó una vez, oye, si es tu primera iniciativa en la hostelería, fórmate primero, porque a lo mejor el problema está en cómo estás haciendo las cosas desde dentro, ¿no?
Y yo por ahí más o menos lo voy parametrizando en la capacidad de recursos propios que tengan y cómo se les va a quedar la resolución del problema futuro. O sea, a veces puedo dar mi opinión de, mira, estirar un poquito porque estamos viendo que la tendencia es a mejor, sigue dando un poco de pérdidas porque a lo mejor tu negocio ha costado un poco más meterlo en el mercado, pero mira, en los últimos meses vemos que es todo lo contrario, es una tendencia alcista. Pero si no, es Sí, hora sí. de cerrar, asumir, que es, yo en una de las charlas a las que fui me quedo con esta frase, que es que el ser humano es, es capaz de hacerse multimillonario y de perderlo todo, pero es incapaz de perder un poco. Yeah. Tal cual, ¿eh? Es incapaz Qué bueno sí, eso. somos incapaces de reconocer, mira, hemos perdido un poco, cierro y reconozco, mira, sí, mira, perdí aquí, pero no, o lo ganamos todo o lo perdemos todo. Sí, sí, yo, porque qué buena eso, porque es que es verdad que hay personas que se hacen multimillonarias y tal, y al par de años están arruinados, pero no que hayan Total. perdido un poco y dicen, bueno, pues venga, cierro la tal y me pongo otro por otro lado. Qué guapo es. Sí, 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 Y la verdad que es inspirador. ¿En qué evento fue eso? No y eso lo recuerdo. hicimos en un evento en Tenerife y fue una charla que hizo Joseph Farrak pues fue de las frases que más me impactó. Él contó mucha parte de su vivencia personal, ¿no? Como personaje que es y sus iniciativas, pero sí es verdad que en esa lectura él además que bueno, se dedicó al mundo de la bolsa, ¿no? Y es un perfil arriesgado. Pues él ya sí nos contaba de su experiencia personal que por muchas alarmas que tú le digas a la gente, si ellos invirtieron 100 y llegaron a 1000, ellos creen que aunque aquello siga bajando, 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 ellos van a volver a recuperar los 1000 y al final se quedan sin nada, ¿no? Y sí, sí, es que además lo trasladas a la realidad y tú te Vas. pones a pensar y miras a tu alrededor y dices, pues sí, es verdad, lo que Sí. cuesta reconocer, me equivoqué y perdí. Incluso a unos amigos, ¿no? A la parte más sencilla, ahora que está muy de moda jugar un poco a la cripto o hacer apuestas online, ¿no? Aunque sea a nivel usuario, pues la gente siempre te cuenta, pues acerté el resultado y me gané tanto, pero nadie te cuenta cuánto ha perdido Sí. mientras jugando, ¿no? Porque nos cuesta reconocer el fallo. Y muchas veces también porque no lo medimos para no ver ese fallo, porque es que la mayoría de emprendedores no llevan control de sus datos, no llevan control de sus ingresos, gastos, que es lo mínimo indispensable que tienes que Sí, sí. controlar, y no tienen ahí ese, entonces no sabes si han ido avanzando, si no, es importantísimo eso. Y Adai, ya vamos a ir cerrando, quedan poquitas partes que comentar aquí. Quería que nos dijeras tú, desde el punto de vista más de tu especialidad, de la asesoría y demás, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta una persona cuando va a empezar a emprender? Que, oye, pues mira, me tengo que dar de alta de autónomo, hay no sé cuántas subvenciones que tienes que ir revisando a ver cuáles te vienen bien. O sea, ¿qué hay que tener en cuenta ahí en esa área? Bueno, primero Más legal. un poco es mirarse a sí mismo y saber si tienes perfil de empresario, eso es lo primero, ¿vale? Porque emprender, a veces hay gente que emprende por necesidad, porque lleva 2 años en el paro, no encuentra trabajo y dice, pues mira, pues me doy de alta, me dan una subvención de 6.000 euros y me lanzo, ¿no? Error. Entonces, bueno, primero saber si tengo perfil, saber que pues, me gustaría desarrollar mi propio negocio, que estoy dispuesto a dedicarle todo el tiempo del mundo, porque cuando uno desarrolla su propia actividad, la parte buena es que si emprendes en lo que te gusta, pues ya no estás trabajando, pues estás haciendo lo que te gusta. La parte mala es que cuando emprendes por necesidad, tienes que dedicarle todas las horas del mundo a algo que no te gusta, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera parte. Luego, sí es verdad que aunque parezca un tópico, pero tener un plan de negocio, ¿sí? Todo el mundo habla del plan de negocio, es un plan de negocio, ¿no? Pues sí es verdad que el estudio de mercado y tener un plan de negocio sólido es importante, por lo menos te va a ayudar a tener ciertas garantías de lo que haces. Compartir la idea con gente que te rodea para que detecte errores. Muchas veces nos guardamos la idea para nosotros, creyendo que si se la cuento al vecino lo va a montar él y no lo voy a montar yo, ¿no? No se lo cuentas a nadie. Compártelo, que la gente, seguro que desde otra visión, porque tú estás enrocado en tu idea y crees que, bueno, pues esto lo voy a montar aquí, va a salir así, te va a decir lo otro, pero mira, has tenido en cuenta esto, has tenido en cuenta lo otro. Y es bueno, eso enriquece bastante. Pues, una de las cosas que tiene AGE en sus dinámicas de birrajes y desayunos es que pues, tienes la oportunidad de compartir con otra gente ideas y experiencias, ¿no? Y ahí pues, muchas veces se detectan. Y luego, pues sí es verdad que contar con los recursos suficientes para la parte dura de salir al mercado, ¿no? O sea, yo tengo que contar con recursos propios y parte de financiación si soy capaz para desarrollar mi plan de los dos primeros años. Y en ese plan de negocio no puede estar las subvenciones. ¿Vale? Las subvenciones es un ingreso alternativo
y un ingreso extra que nos viene nos viene por cosas que hagamos y porque el Estado o la Comunidad Europea entiende que tengamos que fomentar cualquier tipo de línea de negocio. Pero es un ingreso extraordinario, no puede formar parte de nuestro plan de negocio porque no sabemos si nos las van a dar, no sabemos cuándo nos las van a dar, y no sabemos si luego seremos capaces de justificar la subvención que nos han dado, ¿no? Entonces ahí sí es verdad que algo que cuando me llegan al despacho, pues para montar cualquier negocio y le hablas un poco de, bueno, ¿con qué recursos cuentas? Y te dicen, no, mira, tengo esto y una subvención que me dan porque soy autónomo, porque estoy en el paro y ¿cuándo te la van a dar? Tú sabes. Yo no lo sé. Yo te la puedo presentar al tercer día, pero no tengo ni idea de cuándo te la van a resolver y si va a haber fondos para que te la den. Así que eso no puede estar ahí. Entonces, pues, perfil primero, hacerse autocrítica y introspección si estoy dispuesto a asumirlo. Si tengo ganas, hacerlo, porque hay que aplicarse el dicho de mejor hacerlo que no preguntarme qué hubiera pasado si lo hubiese hecho, ¿no? Si lo hago. Segundo, tener un buen plan de negocio y hacer un buen análisis del mercado. En ese plan de negocio que nos falten pues, números, al menos yo considero que 3 panoramas, un panorama negativo, un panorama razonable y uno bien visto. Compartir la idea en algunos foros antes de empezar y si puedo hacer, depende del sector, poder hacer alguna introspección en el mercado, pues mejor. Y tercero, una vez que empecemos, saber y ser conscientes de que hay que dedicarle todo el tiempo que necesite el proyecto. ¿Vale? Qué potente, la verdad que esto ha sido aquí una masterclass. Yo creo que a la gente le habrá llegado ya, porque por lo menos a mí me ha servido mucha ayuda. Y ahora ya llegamos a la última pregunta, que cuando empecé el podcast la estaba haciendo con bastante frecuencia, pero luego lo fui dejando. Y es una pregunta un poco tensa, ¿vale? No sé si a ti te resultará incómodo o lo que sea, pero la pregunta es que ¿cuánto están facturando tus empresas? Bueno, pues a día de hoy tampoco lo puedo esconder mucho, porque yo le digo a la gente que al final si inscribes las cuentas en el registro mercantil, la gente pone en sí y sacas los datos, ¿no? Sí, bueno, pues ahora mismo con el despacho profesional esperamos en el 2022 facturar el 1.000.000 de euros y en el alquiler vacacional creo que el año pasado rondamos en cifra en volumen de reservas, no sé si fueron 2-3 millones de euros y en cifra de negocio se traduce pues unos 700-800.000 euros más o menos, en las que son mías directamente. Entonces, bueno, ahí estamos. Qué potentes. Para un sector de la asesoría, pues llegar a 1.000.000 de euros pues, es una cifra de negocios importante. Seguramente para sectores pues bueno, tengo clientes de automoción o que facturan 5 porque también mercadean y con compras y ventas que la facturación es distinta. A mí sí es verdad que sí, Javi, para otras, apunta a la gente y así sacamos más información que nos venga bien a ti y a mí. Le preguntas la cifra de negocio y el beneficio. La cifra de negocio, exacto, cuál es el porcentaje de beneficio, que esa es donde al final vamos dando la clave del éxito. ¿Y en tu caso cuál es? Pues nosotros intentamos mover en el 17%, entre el 17 y si llegamos a conseguir el 17% del beneficio del servicio de asesoría, será un éxito. Si es verdad que este año vamos a intentar hacer esfuerzos para llegar, a lo mejor no lo conseguimos porque tenemos apertura de oficina nueva y hay que hacer recursos de inversión de adecuación y hemos además adquirido una cartera de una compañera asesora y a lo mejor, pues bueno, igual no llegamos este año, pero sí es verdad que como previsor tengo hecho cerramos entre febrero y marzo, cerramos la contabilidad del 2021 y ya sacamos el presupuesto del 2022 y vamos corrigiendo mes a mes el presupuesto del 2022 con los datos reales. Así tienes una visión de cómo vas a cerrar. Entonces, bueno, si llego a ese margen del 15%, vamos, encantadísimo de la vida. Y una cosa importante que también se habla poco, tú obviamente ya tienes una empresa consolidada, tienes sus cuentas separadas y todo el rollo, pero la gente cuando está empezando muchas veces tiene sus cuentas, la misma cuenta del banco para mí y para la empresa que soy autónomo y tal. Y en tu caso tú tienes tu empresa, tienes una participación. Porque no son clientes nuestros. Sí, también probablemente sea por eso. Y quería preguntarte, o sea, vale, la empresa de este año saca un beneficio del 15% de ese 1.000.000 de euros. Y ese beneficio, ¿tienen ya establecido qué porcentaje va para los propietarios, qué porcentaje va para reinversión, qué porcentaje va para no sé qué? Bueno, supongo que sí, pero cuéntanos un poquito cómo va a ser. Por norma general siempre se decide en la junta de junio de cada año, decidimos qué haremos con el resultado del ejercicio. En marzo, cuando ya lo tienes, pues ya lo vas tanteando, ¿no? Y
por norma general, en las que yo participo a día de hoy, pues casi el 90% del beneficio se destina a reinvertir en la propia compañía, ¿vale? A seguir generando recursos. Porque además somos socios trabajadores, ya tenemos nuestro salario dentro de la compañía, pues el dividendo es, pues bueno, no es algo que busquemos a corto plazo, sino oye, si generas recursos, pues haz un poco de reserva, que hay que hacer reserva para cuando vengan, haya que tomar decisiones importantes como despedir un trabajador o incluso lanzarte a montar una oficina en otra isla o lo que sea, ¿no? Y reinvertir en la propia compañía, en tecnología, en recursos, ¿no? Entonces, bueno, depende, aquí también te vas a ver dos perfiles de empresa. La empresa del socio que trabaja y tiene su salario, entonces pues verás que los dividendos pues no es un tema que toquen mucho, sino que verás que todo el beneficio se reinvierte en la propia compañía para hacerla cada vez más grande. Y luego en estructuras y en empresas un poco más grandes, más potentes, en el que el accionista lo único que hace es invertir para tener un rédito a final de año. Y ahí, pues bueno, son compañías, por norma general, bastante grandes, en las que incluso pues mercadean con las participaciones. Ok, Adai, ya llegamos al final. Ahora toca hacer un cambio de torno. Yo lo hago siempre en las entrevistas. En vez de hacerte yo una pregunta a ti, que me la hagas tú a mí. Sobre algo que quieres saber sobre mí, sobre algo que crees que yo te puedo echar una mano, lo que sea. Pues mira, además te tendré cerca coraje. No me la esperaba la pregunta, pero bueno. No sé si alguien te la ha hecho en todo este camino, pero al final tú le preguntas a todo el mundo qué tal ha sido su experiencia de emprendedor. Y no sé si alguien te ha preguntado alguna vez cómo es tu experiencia de emprendedor. Me han preguntado varias veces que a lo largo de que cuál ha sido mi recorrido, qué tal, qué cuál. Y mi experiencia como emprendedor, que como una pregunta más concreta, yo diría que ha sido espectacular. O sea, mucha gente dice que es recomendable que al menos una vez en la vida emprendas, que no sé qué, que aprendes un montón de cosas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión, ¿no? Que es que ha sido espectacular mi camino como emprendedor porque siento que estoy creciendo cada día. Es decir, hoy estoy aquí hablando contigo, estoy grabando esto, que es un podcast que es dentro de un producto mío, que es que es una entrevista dentro de un podcast que es un producto mío y tal y cual. Y bueno, con esta entrevista nada más ya he aprendido millones de cosas. Que mañana tengo que atender a un cliente que es un cabrón, que no sé qué, que no sé cuánto, aprendo un millón de cosas. Que si mañana de repente pues no sé qué, aprendo un montón de cosas. Y mi experiencia como emprendedor ha sido brutal. Supongo que en tu caso también ha sido así. Precisamente porque siento que cada día estoy creciendo, que cada día estoy aprendiendo cosas y que cada día pues... Entiendo porque también haces lo que te gusta, ¿no? obviamente. Y es reconfortante. Eso es fundamental también, que hago lo que me gusta, que es crear negocios, que también eso hay que analizarse antes de montar un negocio, como decía antes, si es por necesidad o si es porque realmente te gusta, que tienes esa manera emprendedora. Pues nada, oye, Javi, un placer, muy chula la entrevista, además muy como si estuviéramos tomándonos una caña en las canteras, así que fantástico. Esta va a ser la última entrevista de la tercera temporada. Yo creo que para la siguiente voy a incorporar lo de también la birra ahí, estar con una cervecita o lo que sea y charlar ahí. Me copias el concepto de birraje y aprovecha sí. Lo hacemos. Pues nada, y muchísimas gracias por compartir, la verdad que es brutal. Y nada, recordarle a la gente que le pondré las redes sociales de Roque Duarte en la descripción, que tienen también el grupo ahí para unirse a la comunidad MP. Y listo, Adai, un besito. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Chaito.